En los vastos anales de la historia humana, pocos nombres resuenan con la fuerza y la omnipresencia de Microsoft. Pero antes de las torres de cristal, antes de los miles de millones y la influencia global, hubo un tiempo de comienzos humildes, de mentes jóvenes y audaces que se atrevieron a soñar con un mundo transformado por el poder de la computación. Esta es la historia de cómo dos amigos, armados con ingenio y una visión inquebrantable, encendieron la chispa de una revolución. Era el año 1975 y el mundo estaba a punto de cambiar. En la tranquila ciudad de Albuquerque, Nuevo México, un lugar más conocido por sus cielos azules y desiertos expansivos que por su efervescencia tecnológica, dos visionarios estaban a punto de dar vida a un sueño. Habían respondido al llamado del Altair 8800, el primer ordenador personal asequible del mundo. Una máquina rudimentaria, sí, pero para Bill y Paul, era una promesa. Una ventana a un futuro donde no solo los científicos y las grandes corporaciones tendrían acceso al poder de la computación, sino cualquiera. Su misión, crear un lenguaje de programación para esta máquina, un BASIC que permitiera a la gente común interactuar con ella. Su amistad se forjó en los pasillos de la escuela Lakeside en Seattle, donde la fascinación compartida por los ordenadores los unió. Eran gurús de la informática antes de que el término existiera, pasando incontables horas explorando las entrañas lógicas de estas máquinas, desentrañando sus secretos, e imaginando lo que el futuro les deparaba. La familia de Bill era de clase media alta, y aunque valoraban la educación, su obsesión por los ordenadores era, en ocasiones, vista con escepticismo. Su padre, un prominente abogado, esperaba que Bill siguiera sus pasos. Pero el destino de Bill estaba escrito en código. Después de semanas de trabajo maratoniano, de noches sin dormir alimentadas por cafeína y pura fuerza de voluntad, lo habían logrado. El código estaba pulido, depurado, y listo para ser enviado. Era un hito, no solo para ellos, sino para la incipiente industria del ordenador personal. Con la ansiedad a flor de piel, Paul voló a la sede de MIT, los creadores del Altair, para demostrar su creación. La esperanza y la incertidumbre viajaban con él. La demostración fue un éxito rotundo. El BASIC de Bill y Paul funcionaba a la perfección, abriendo un universo de posibilidades para el Altair. Al Roberts, un pionero en sí mismo, vio el potencial y la genialidad. El trato estaba cerrado. MIT licenciaría el software. Para Bill y Paul, no era solo una victoria financiera, era la validación de su visión. Habían demostrado que el software era tan vital como el hardware. Poco después, en abril de 1975, fundaron su propia empresa, Microsoft. El guión de la historia estaba escrito, y el primer capítulo comenzaba. Los meses siguientes fueron de crecimiento frenético. La demanda de su BASIC para el Altair fue enorme. Microsoft comenzó a expandirse, contratando a sus primeros empleados, todos ellos jóvenes y apasionados por la tecnología. La cultura de la empresa se estaba forjando en largas noches de codificación, debates acalorados y una camaradería profunda. Su BASIC se convirtió en el estándar de facto para la mayoría de los ordenadores personales que surgían en el mercado. Desde el Apple II hasta el Commodore PAD, la voz que permitía a estas máquinas comunicarse con sus usuarios era, en muchos casos, la de Microsoft. Estaban sentando las bases de la informática personal. A pesar del éxito, Albuquerque comenzó a sentirse limitado. La verdadera acción estaba en la costa oeste, en el emergente semillero de innovación que sería Silicon Valley, y en su propia ciudad natal, Seattle. En el año 1979, Microsoft dejó atrás el desierto de Nuevo México, emprendiendo un viaje hacia el noroeste. No sabían entonces que ese movimiento estratégico los colocaría en la encrucijada del destino, en el umbral de una oportunidad que cambiaría el curso de la historia. En Redmond, Washington, el guión había sido revisado. Microsoft se convirtió en Microsoft.
Habían encontrado su nuevo hogar, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Lo que no sabían, mientras el sol se ponía sobre su nueva sede, era que una de las corporaciones más poderosas del mundo, un gigante que se pensaba inmutable, estaba a punto de llamar a su puerta, buscando ayuda. Una llamada que transformaría a la pequeña startup de software en el Goliat que conocemos hoy. La mesa estaba servida para un encuentro que reescribiría el destino de la informática mundial y el de Microsoft para siempre. Era el verano de 1980. Microsoft ya era una empresa respetada en el mundo del software, con una docena de empleados y una facturación que crecía exponencialmente. Pero aún vivían en la sombra de los gigantes de la computación. Los grandes fabricantes de hardware dictaban las reglas del juego. Sin embargo, un cambio sísmico estaba a punto de ocurrir. La llamada llegó de Armonk, Nueva York. La voz al otro lado pertenecía a un ejecutivo de IBM, el coloso de la computación, una empresa que hasta ese momento había dominado el mundo de los mainframes, los enormes ordenadores que ocupaban salas enteras. IBM quería entrar en el mercado de los ordenadores personales y necesitaban ayuda. IBM estaba desarrollando un ordenador personal que cambiaría la industria. Necesitaban un sistema operativo, el cerebro que haría funcionar la máquina y un lenguaje de programación. Su primera parada no fue Microsoft, sino Digital Research, el hogar del sistema operativo CP/M, entonces el estándar de la industria. Pero las negociaciones se estancaron. Fue en ese momento crucial cuando IBM recurrió a Microsoft. No estaban buscando un sistema operativo completo, sino un lenguaje BASIC para su nueva máquina. Pero Bill Gates, con su aguda visión estratégica, vio una oportunidad mucho mayor. Paul Allen, con su instinto para lo que vendría, había tropezado meses antes con un pequeño sistema operativo llamado Q2, Quick and Dirty Operating System, creado por Tim Patterson de Seattle Computer Products. Era una joya en bruto, pero con el potencial de ser pulida. La audacia de Gates fue legendaria. Prometió a IBM que Microsoft podría proporcionarles un sistema operativo, a pesar de que en ese momento no poseía ninguno propio. Era un riesgo calculado, una apuesta que definía el espíritu emprendedor de la empresa. Bill se movió rápidamente para asegurar los derechos del Q2. Por tan solo $50,000, una cantidad irrisoria en retrospectiva, Microsoft adquirió los derechos de un sistema operativo que cambiaría el mundo. Lo rebautizaron como MS-2. Un nombre simple, para un producto que estaba a punto de volverse universal. El desafío era inmenso. Tenían que adaptar y mejorar el Q2 para el IBM PC en un plazo increíblemente ajustado. Noches en vela, pizzas frías y una presión constante se convirtieron en la norma. Pero el equipo de Microsoft, liderado por Bill Gates, estaba a la altura. En agosto de 1981, el IBM Personal Computer fue lanzado al mundo. Con un diseño abierto que permitía a otros fabricar componentes y con el MS-DOS de Microsoft como su sistema operativo, el PC no fue solo un producto, fue un fenómeno cultural. La estrategia de IBM de licenciar el MS-DOS, en lugar de comprarlo, fue la genialidad de Bill Gates. Microsoft no solo vendió el sistema operativo a IBM, sino que mantuvo los derechos para licenciarlo a cualquier otro fabricante que quisiera construir un PC compatible. Fue un movimiento maestro, el jaque mate que pocos vieron venir. El mercado de los PC compatibles explotó. Cada fabricante quería su parte del pastel, y para hacerlo, necesitaban el MS-DOS. Microsoft se convirtió en el proveedor esencial, el corazón que latía en el centro de esta nueva era tecnológica. Cada PC vendido significaba otra licencia para Microsoft. De repente, la pequeña startup de software de Albuquerque era una fuerza a tener en cuenta. Habían pasado de ser aspirantes a ser el centro del universo informático personal.
El imperio estaba naciendo, pieza a pieza, sistema operativo a sistema operativo. Pero el éxito trae consigo nuevos desafíos, nuevas ambiciones. Sin embargo, en medio de esta euforia, una sombra se cernía sobre uno de los fundadores. La salud de Paul Allen, el visionario tranquilo y cofundador, comenzó a deteriorarse. Le diagnosticaron linfoma de Hodgkin. Fue un golpe devastador para la incipiente compañía y para la amistad que la había forjado. Con la enfermedad de Paul, su papel en el día a día de Microsoft disminuyó drásticamente. La dirección de la empresa recayó aún más en los hombros de Bill Gates, un joven con una ambición ilimitada y una visión férrea. El éxito de la MS-DOS les había dado el poder, pero el mundo se movía rápido. Una nueva interfaz, algo más allá de las líneas de comando, comenzaba a asomar en el horizonte. Una batalla por el futuro del ordenador personal estaba a punto de comenzar, y Microsoft, que ya había conquistado el corazón de los PC, ahora apuntaba a la mente, la interfaz gráfica de usuario. ¿Serían capaces de anticipar y crear la siguiente gran revolución? ¿O, como muchos gigantes antes que ellos, serían arrastrados por la marea de la innovación que ellos mismos habían desatado? La idea de una interfaz gráfica de usuario, con sus iconos, puntero de ratón y ventanas que permitían trabajar con múltiples programas simultáneamente, no nació en Microsoft. Sus raíces se encontraban en el legendario centro de investigación de Xerox PARC, donde un joven y visionario Steve Jobs de Apple fue testigo de su magia a finales de los años 70. Jobs, deslumbrado, se llevó la inspiración a Apple para crear el Lisa y, posteriormente, el Macintosh. El lanzamiento del Apple Macintosh en 1984 fue una revelación. Su interfaz gráfica era intuitiva, amigable, y una clara mejora sobre el críptico MS-DOS. Bill Gates, aunque inicialmente un socio crucial de Apple, desarrollando software para el Mac, sabía que no podían quedarse atrás. La amenaza era evidente, si el futuro era gráfico, Microsoft necesitaba su propia versión. Así nació la ambición de Windows. No sería un sistema operativo nuevo de raíz, sino una interfaz gráfica de usuario que se ejecutaría sobre el MS-DOS. Una capa visual para el sistema operativo que ya dominaba el mundo. Era una solución práctica, una forma de aprovechar su base instalada masiva. El desarrollo de Windows fue una tarea colosal y llena de desafíos. Las limitaciones de hardware de la época, la complejidad de la programación de una GUI y la necesidad de mantener la compatibilidad con el MS-DOS hicieron que las primeras versiones fueran difíciles de usar y no particularmente impresionantes. La primera versión, Windows 1.0, lanzada en 1985, fue recibida con críticas mixtas y no fue un éxito rotundo. A pesar del lanzamiento tibio, Bill Gates mantuvo su fe en Windows. Sabía que el concepto era correcto, solo necesitaba tiempo y mejoras. En 1986, Microsoft se hizo pública, un movimiento que los dotó de un capital inmenso para seguir invirtiendo en su visión. Las acciones de la compañía despegaron, y el mundo comenzó a tomar nota. Windows 2.0, lanzado en 1987, trajo mejoras significativas, incluyendo ventanas superpuestas y la posibilidad de minimizar y maximizar. Aplicaciones populares como Excel y Word empezaron a ser diseñadas para Windows, sentando las bases de lo que sería la Suite Office. Pero la gran explosión aún estaba por llegar. La relación entre Microsoft y Apple, que había comenzado como una colaboración, se deterioró rápidamente. Steve Jobs, sintiéndose traicionado, acusó a Microsoft de copiar la interfaz gráfica del Macintosh. La guerra de las ventanas no fue solo un conflicto tecnológico, fue una batalla legal y emocional que definió esa era. Apple demandó a Microsoft por infracción de derechos de autor. Fue una batalla legal prolongada y amarga que duró años. Pero, al final, los tribunales fallaron en gran medida a favor de Microsoft,
sentando un precedente legal crucial para la industria del software y consolidando la legitimidad del enfoque de Microsoft. Entonces, en mayo de 1990, llegó Windows 3.0. Fue un punto de inflexión. Con mejoras drásticas en la interfaz, un mejor rendimiento y, crucialmente, una gestión de memoria superior que permitía ejecutar múltiples aplicaciones de forma más eficiente, Windows 3.0 fue un éxito rotundo e instantáneo. Las ventas se dispararon. De repente, millones de usuarios de PC que antes se enfrentaban a la intimidante pantalla negra de DOS, descubrieron la alegría de los iconos, las ventanas y el ratón. Windows 3.0 no solo era un sistema operativo, era una puerta de entrada a la informática para las masas. Microsoft había ganado la guerra de las ventanas. El mundo estaba siendo conquistado, no por la fuerza de las armas, sino por la simplicidad de una interfaz gráfica. La visión de Gates se había materializado. Microsoft ya no era solo el proveedor del corazón de los PC, ahora también era el cerebro, el rostro que millones de personas veían cada día al encender sus ordenadores. Pero con el dominio vino la complacencia, y a veces, la arrogancia. Microsoft era ahora la fuerza dominante, y esta posición no tardaría en atraer la atención, no solo de competidores, sino de gobiernos y reguladores. La empresa, en su búsqueda implacable por el control del escritorio, estaba a punto de toparse con una nueva y formidable amenaza. Algo que cambiaría fundamentalmente la forma en que se conectaban los ordenadores, y con ello, la forma en que el mundo se comunicaba. Un nuevo desafío se asomaba en el horizonte, uno que no se contentaría con ventanas, sino que buscaba derribar muros y conectar a todo el planeta en una red global. ¿Estaba Microsoft preparado para la era de la información, o su propio éxito los dejaría ciegos ante la siguiente gran revolución? El mundo estaba a punto de conectarse, y Microsoft tenía una elección crucial que hacer, o ser devorado por la ola. En el verano de 1995, Microsoft lanzó Windows 95, un sistema operativo que no fue solo una actualización, sino una declaración de intenciones. Con una interfaz más pulcra, el icónico botón inicio y una campaña de marketing masiva que incluía la canción de los Rolling Stones Start Me Up, Windows 95 fue un fenómeno cultural. Se vendieron millones de copias en cuestión de semanas. El lanzamiento de Windows 95 fue un evento sin precedentes en la historia del software. No solo consolidó el dominio de Microsoft en el escritorio, sino que también representó un pico en su influencia. La gente común ya no solo usaba ordenadores, ahora estaban experimentando la computación personal. Microsoft era, sin lugar a dudas, la empresa tecnológica más poderosa del planeta. Pero mientras el mundo celebraba Windows 95, una nueva ola, silenciosa al principio, pero imparable, comenzaba a crecer. La autopista de la información, el Internet, estaba cobrando fuerza. Al principio, Microsoft subestimó su impacto, centrado en el escritorio. Pero Bill Gates, con su habilidad para adaptarse, pronto se dio cuenta de su error. Su famoso memorándum de la marea de Internet se convertiría en un punto de inflexión. Microsoft giró su gigantesco barco con una velocidad asombrosa. De ser el gigante del software de escritorio, la empresa se comprometió a abrazar Internet. Lanzaron Internet Explorer, un navegador web que sería integrado directamente en Windows, iniciando una feroz guerra de navegadores con Netscape Navigator. La agresividad de Microsoft en la integración de Internet Explorer y su dominio en el mercado de sistemas operativos pronto atrajo la atención de los reguladores. A finales de los años 90, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda antimonopolio contra Microsoft, acusándolos de prácticas anticompetitivas. El juicio fue una dura batalla pública que se prolongó durante años. Aunque Microsoft logró evitar la disolución, la demanda tuvo un impacto duradero en la empresa,
limitando algunas de sus prácticas y obligándolos a reevaluar su comportamiento en el mercado. La era de la complacencia había terminado. En el año 2000, Bill Gates cedió el puesto de CEO a Steve Ballmer, su amigo de la universidad y un ejecutivo con una energía arrolladora. Gates asumió el rol de arquitecto de software Chief, buscando inspirar la innovación y dirigir la visión tecnológica de la empresa. Bajo el liderazgo de Ballmer, Microsoft continuó innovando y expandiendo sus horizontes. En el año 2001, lanzaron la Xbox, una apuesta arriesgada que los catapultó al competitivo mercado de los videojuegos. Fue un símbolo de la voluntad de Microsoft de desafiar a los líderes establecidos y buscar nuevos nichos de mercado. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de los 2000, una nueva revolución comenzaba a gestarse en silencio, la era de la computación móvil. La llegada del iPhone en 2007 y el auge de Android de Google tomó a Microsoft por sorpresa. Su enfoque en el escritorio los había hecho lentos para adaptarse a la pantalla táctil y al ecosistema de aplicaciones, un error que les costaría caro. A pesar de los esfuerzos y las fuertes inversiones, Microsoft luchó por ganar terreno en el mercado móvil. Su propio sistema operativo, Windows Phone, no logró competir con la hegemonía de iOS y Android. La empresa, acostumbrada al dominio, se encontraba ahora en una posición de rezagado en un sector clave. En el año 2014, después de la salida de Steve Ballmer, Satya Nadella, un veterano de Microsoft con un enfoque en la computación en la nube, fue nombrado CEO. Fue un momento crucial para la empresa. Nadella trajo consigo una filosofía de crecimiento y mente abierta, una cultura de colaboración y una apuesta estratégica por la computación en la nube y la inteligencia artificial. Bajo Nadella, Microsoft experimentó una transformación asombrosa. Azure, su plataforma de computación en la nube, se convirtió en un pilar fundamental de la empresa, compitiendo exitosamente con Amazon Web Services. Las inversiones en inteligencia artificial, realidad mixta con HoloLens y una estrategia de colaboración con código abierto revitalizaron a la empresa. Hoy, Microsoft es una empresa diferente a la que Bill Gates y Paul Allen fundaron en un pequeño edificio de Albuquerque. Ha sobrevivido a batallas legales, ha dominado mercados enteros, ha cometido errores costosos y ha logrado una reinvención asombrosa. Ya no es solo la compañía de Windows, sino un gigante de la nube, la inteligencia artificial, los videojuegos y las herramientas de productividad. Su historia es un testimonio de la visión, la tenacidad y la constante capacidad de adaptación. Pero en el vertiginoso mundo de la tecnología, el único constante es el cambio. Y mientras el sol se pone sobre los campus de Microsoft en Redmond, la pregunta sigue siendo, ¿qué nueva revolución está esperando en el horizonte? ¿Y está este gigante, moldeado por su pasado, preparado para abrazar el futuro que aún está por escribirse? El imperio de los bits sigue su marcha, siempre buscando la próxima frontera.